capítulo 1, versículo 2 y 3. Génesis capítulo 1, versículo 2 y 3. Lo vamos a leer, nos vamos a poner sobre nuestros pies y luego estaremos orándole al Señor del cielo para que reciba nuestra oración. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Amén. Vamos a orarle al Señor. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, venimos a presentarnos, Señor, delante de ti con una oración, Señor. Padre, es tiempo de tu palabra, es tiempo de tu mensaje. Te pido que uses mi vida, Padre, a la manera que a ti te plazca, Señor. Ayúdame, Señor, a compartir tu palabra. Ayuda a tu pueblo a recibir tu palabra. Te pido que abras sus mentes, que abras sus corazones para que tu palabra penetre al corazón. Te doy muchas gracias, Señor. Atamos todo espíritu contrario, Señor, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de muerte, de brujería, de hechicería, Señor, lo atamos en el nombre poderoso de Cristo y declaramos victoria a través de su Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Gloria al nombre del Señor. Hermano, dice en el libro de los Génesis, capítulo 1, verso 2 y 3. La Biblia nos relata el principio de la existencia terrenal, de tiempo y espacio. Y la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero la Biblia menciona que desde el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La Biblia, hermano, tiene muchas historias de hombres los cuales Dios se involucró en la vida de ellos. De hecho, la Biblia narra la experiencia de hombres y mujeres con su Creador. Es lo que nos habla la Biblia. Y desde el principio de la Biblia encontramos que Dios nunca ha estado distante de la creación, sino lo vemos participando desde un inicio. ¿Sí? Vemos a un Dios que no está ajeno a su creación. Y sobre todo, un Dios que no permanece indiferente a lo que sucede. Porque Génesis nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y vemos a un Dios que no permanece así como indiferente, sino que se involucró. Se involucró en la creación, se involucró siendo nuestro hacedor. En Génesis 1:2, la Biblia nos presenta a una tierra, la tierra desordenada y vacía. Pero hay algo que no podemos pasar por alto en este texto de la Biblia. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya había un mover de Dios aún en el desorden. Ya había un mover de Dios en estas circunstancias. La tierra estaba desordenada, pero me encanta porque la Biblia dice que Dios estaba presente. Desde el desorden, Dios estaba presente. Eso es lo que relata la Biblia. Había oscuridad, pero Dios estaba presente. ¿Lo puede creer? Esto nos enseña algo maravilloso. Que aunque tu vida pueda estar atravesando por el peor desorden, vacío o estar confundido, Dios no se ha alejado de ti. Porque desde un principio, el que se involucró en el desorden fue Dios. Ajá. Y si se involucró en toda la creación,
¿no querrá involucrarse en una vida? ¿No es para Dios una vida tan importante que derramó su propia sangre? La sangre de su Hijo amado, el unigénito del Padre. Si desde un principio Dios se había involucrado, ¿no querrá involucrarse en tu vida también? Gloria a su nombre. Y te voy a decir algo. Dios conoce el desorden. A Dios no le asusta el desorden, porque cuando hay desorden, al único interesado en involucrarse en tu vida es Dios. Cuando hay caos en tu vida, cuando hay desorden, el único interesado en meterse en esa vida es Dios. Eso se mira desde Génesis. Dios se mueve en el desorden, Dios se mueve en la oscuridad, Dios se mueve en el caos, en el vacío. Pero cuando todo es caos, vacío, ahí es donde nosotros vemos el problema. ¿Quién es el que está en el problema? ¿Dios? Somos nosotros. Pero donde nosotros vemos un gran problema, Dios puede comenzar una obra. Puede empezar a moverse sobre tu vida. Así como se movió en el principio sobre la faz de las aguas. Y para ir hablando de este tema, hermano, para empezar este tema, quiero como introducción, el nombre de este mensaje se llama Eres parte del plan de Dios. Eres parte del plan de Dios. Ese es el nombre del mensaje. A su nombre, gloria, dicen por ahí. Amén. Y como primer punto, hermano, quiero decirte que Dios trae orden, perdón, Dios trae orden donde hay desorden. Dios trae orden donde hay desorden. En Génesis capítulo 1, verso 3, texto que leímos, dice la Biblia, y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué cree que pasó? Y fue la luz. Esa orden la dio Dios en medio de las tinieblas, porque estaban sobre la faz de la tierra. Y en medio de la tiniebla fue cuando Dios se involucra y dice, sea la luz, ¿y qué crees que pasó? Fue la luz. Y quiero que observe algo. Dios habló y el desorden comenzó a cambiar. ¿Lo puede notar? Dios habló en Génesis y el desorden comenzó a cambiar. Por eso dice la Biblia tan preciosamente que por qué causa razón viene la fe. Por el oír, dice la Biblia. Por el oír viene la fe a la vida de la persona. Y esto me recuerda a ese Dios de Génesis, que Dios habla y cuando Él habla, quien escucha, quien recibe el mensaje, el desorden comienza a cambiar. Si en un principio el Señor le habló a la creación y la creación empezó a cambiar, ¿qué no hará Dios con tu vida cuando empieces a escuchar su voz? Porque vemos que Dios dice y se hace. Vemos que Dios se involucra en el desorden, en las tinieblas. Dios no está distante. Y cuando Dios habla, la Biblia lo muestra desde el Génesis y en cada libro de la Biblia, que cuando Él habla, el desorden empieza a cambiar. De quien escucha su voz. Cuando Dios habla, Génesis muestra que Dios en su palabra tenía el poder de crear. ¿Verdad que sí? Porque cuando Él hablaba, las cosas sucedían nada más por hablar. Algo tiene la voz de Dios que transforma la naturaleza, transforma la
la creación puede hacer y deshacer solamente con hablar. Aleluya. Dios no solamente se mantiene observando el caos en la vida de las personas, ni desde el Génesis. Dios no se mantuvo así. Dios actúa sobre el caos. Dios se involucra en el desorden. A Dios le gusta meterse a ayudar a las personas a su nombre. Amén. Después, hermano, dice Génesis 1:4, ahí en lo que estamos leyendo. Y vio Dios que la luz era buena, dice la Biblia. ¿Y sabe qué pasó? Fíjese lo que pasó. Dijo Dios que se haga la luz y se hizo la luz. Y luego vio Dios que la luz era buena y dice la Biblia, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ponga atención para que no se me pierda. Lo que Dios empieza a cambiar, lo que Dios empieza a cambiar la naturaleza, Dios empieza a apartarlo. El que escucha la voz de Dios y empieza a ser transformado, Dios empieza a separarlo. Porque aquí le estoy hablando de la naturaleza de nuestro Dios, que en medio del caos, que en medio del desorden, metió su Espíritu Santo y empezó a dar orden a la luz y se creó la luz. Y cuando vio Dios que la luz era buena, la separó de las tinieblas, de lo que ya gobernaba en ese tiempo. Y yo quiero que vea 3 cosas que Dios hizo en estos pasajes que estamos leyendo, donde Dios separa la luz de las tinieblas. Y la primera cosa que yo quiero que vea es que la Biblia da a entender que Dios miró. Dios ve. Dios vio que la luz era buena, dice. Dios ve. ¿Qué fue lo que Dios vio? ¿Qué vio Dios? Perdón. La luz. Dios vio que la luz era buena, que lo que había hecho era bueno. ¿Qué otra cosa Dios hace? Dios separa. Porque Dios separó la luz de las tinieblas. ¿Y qué más hizo Dios? Dios llama. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Entonces, Dios hace algo maravilloso. Dios ve, Dios separa y Dios llama. Gloria a su nombre. Esto también sucede en nuestra vida. Esto hace Dios desde un principio y prepárate porque es lo que Dios va a hacer en tu vida. Dios conoce nuestras luchas. ¿Sabías? Porque Dios está presente. Dios está viendo, dice la Biblia. Dios conoce tus luchas. Dios conoce tus debilidades. Dios conoce nuestras heridas. Conoce nuestros errores y nuestras limitaciones. Claro que las conoce. Pero no solamente las ve. Dios puede separar lo que debe de salir de tu vida. Dios lo va a hacer. Porque si Él te llama, porque si Él te pone nombre, porque si Él te separa, definitivamente va a hacer separar de tu vida lo que no debe de estar ahí. Esa es la naturaleza de Dios, entiéndalo, porque así es nuestro Dios creador. Y también puede llamarnos, ¿sabes para qué? Para aquello por lo cual tú estás aquí en este mundo. Gloria a su nombre. Quiero decirte que Dios te conoce y te hizo con un propósito. Te hizo con propósito Dios y te conoce. Si Dios, el creador del cielo y de la tierra, es
entonces debes de entender algo, que tú no eres un accidente. Si crees en el Dios que creó los cielos y la tierra, y tú eres parte de la creación, tú no eres un accidente. No lo eres por ningún motivo, no lo eres. Porque eres parte del Dios creador. Dios te hizo. Dios te conoce. Y Dios tiene un propósito para ti o contigo. ¿Sabías que para eso Dios te creó? El propósito, hermano, y el final más bueno que un ser humano puede tener es glorificar a Dios, ¿sabías? Y gozar de Él para siempre. La Biblia dice que el propósito del hombre es glorificar a Dios con su vida y gozar con Él y de Él para siempre. Esto, hermano, está muy, muy pegado a la relación que tú tengas con tu Creador. Depende de la relación que tú tengas con tu Dios, es donde vas a encontrar el propósito de honrarle, de glorificarle y de gozar con Él para siempre. No fuimos creados simplemente para existir. ¿Cuántos años de mi vida me la pasé pensando desde mi juventud que simplemente existía por existir? Y era una gran mentira. Mi vida no tenía sentido, mi vida no tenía propósito, pero hoy que creo la verdad de la Escritura, me puedo dar cuenta. Y también te voy a decir algo, no fuiste creado solamente para trabajar, no fuiste creado solamente para estudiar, no fuiste creado solamente para formar una familia o alcanzar cosas materiales. Fuimos creados para Dios, dice la Biblia. Fuimos creados por Él y para Él, dice la Biblia. Hermanos, si yo hubiera entendido esto hace muchos años, mi vida no hubiera tirado a la basura, no hubiera terminado en el bote de la basura mi vida. En el Salmo 14:2, hermano, la Biblia dice lo siguiente, y es lo que quiero darte a entender. Dios está involucrado. Dios quiere involucrarse. Dios quiere separarte. Y Dios quiere llamarte. Dice Salmo 14:2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios desde el trono celestial, dice Salmo, que Él está mirando desde el cielo sobre todos los seres humanos, a ver si hay alguien entendido, alguien sabio, alguien con inteligencia, alguien despierto de su mente que le busque. Dios está buscando que las personas le reconozcan, que reconozcan su proceder, que reconozcan la existencia de Dios, que reconozcan que fueron creados y hechos por su palabra. Y a su nombre. Reconocer significa distinguir. Significa identificar y darle a alguien el lugar que le corresponde. Por eso, la Biblia dice que solo el hombre justo reconoce a Dios. Solo los justos reconocen a Dios.
El justo entiende, es lo que dice la Biblia. El justo dice, Dios me hizo a mí, yo no me hice a mí mismo. El que es justo dice, soy creado por Dios y yo no tengo el control de mi vida, solamente de Dios. Ese es alguien que entiende, que le busca. Y cuando reconoces a Dios, también reconoces, ¿sabes qué? Que eres parte de su plan. El que es entendido y es justo reconoce que está en la agenda de Dios. Eres parte de su plan, que estás incluido en su propósito y que Dios tiene una agenda maravillosa para tu vida y que tu vida le pertenece a Él. Qué bello es descansar, hermano, en eso. Qué bello es soltar tu mente en las manos de Dios, tu corazón en las manos de Dios y tu destino en las manos de Dios. Qué descanso encontré yo después del ajetreo de mi vida. Qué propósito maravilloso encontré en Dios. Pero yo te voy a decir algo. No necesitas ser perfecto para ser parte del plan de Dios. Y aquí hay uno de los mayores engaños, hermano, que enfrentan muchas personas. Porque pensamos, cuando sea mejor, Dios me va a usar. Queremos esperar el mejor momento para que Dios nos use, pero te voy a decir algo, ese momento jamás va a llegar si no te dispones a que Dios use de tu vida. Es que Dios nos llama perfectos, hermanos, si no, yo aquí no estaría parado. Yo no calificaría, sería el primero en salir por esa puerta. Dios nos llama perfectos. No puedes esperar a decir, hasta que esté mejor, Dios va a usar mi vida. Porque Dios se mete en el caos. Dios se para en el caos. Dios llama en el caos. Dios trae transformación en el caos del universo. Pensamos, cuando deje ese problema, entonces voy a servir a Dios. Pero, oh sorpresa, se acaba uno y llega otro. Y se acaba uno y llega otro problema y Dios se queda en la fila de la espera, en el último lugar de los problemas. Es que primero déjeme ir, en la Biblia hay. Es que primero déjeme voy. Es que primero deje termino. Cuando deje ese problema, déjeme primero lo arreglo, entonces le serviré a Dios. Pensamos, cuando yo sea perfecto, entonces me voy a acercar a la iglesia. Cuando yo sea perfecto, entonces voy a poder hablar con Dios. Pero la Biblia no enseña eso. El único perfecto se llama Jesucristo, a quien le damos toda la gloria y toda la honra para siempre. Es el único que se lleva la honra. Nadie más. En esta iglesia, nadie se lleva la honra más que su nombre. Pero Génesis me dice algo acerca del pensamiento del hombre, de lo que el hombre cree de Dios, de lo que el hombre cree que puede hacer. Génesis me enseña algo. ¿Sabes qué me enseña Génesis? Que Dios conoce el desorden. Dios no esperó a que la tierra estuviera perfecta para empezar a trabajar. Dios no hizo eso. Y tampoco esperó que los hombres fueran perfectos para llamarlos. No hay ni un hombre perfecto llamado en la Biblia, solamente Jesús. Y le voy a dar algunos ejemplos de estos hombres imperfectos llamados por un Dios perfecto.
Abraham. Dios puede llamarte cuando parece que ya es tarde. Cuando dijo, ya se me pasó el tren, aún Dios puede llamarte. Cuando piensas que ya es demasiado tarde para ti, Dios puede llamarte. Abraham era un hombre de edad avanzada, dice la Biblia, cuando Dios lo llamó. Y le prometió un hijo. Humanamente hablando, hermano, ya era demasiado tarde. Realmente era demasiado tarde. Fisiológicamente, en tiempo, en forma, legalmente tarde. Era. Pero el propósito de Dios, te voy a decir algo, no depende de la edad ni de las circunstancias. El Dios que tenemos llama niños, llama ancianos, llama jóvenes, llama hasta los animales en la Biblia. O sea, porque ya le habló un burro, ¿eh? ¿Se acuerdan? A la burra de Balaam. Entonces, el propósito de Dios no depende de tu entorno, hermano. El propósito de Dios no depende de tu realidad, ni de tu edad, ni de lo que te rodea. Cuando Dios tiene un propósito, tu edad no cancela el plan de Dios. Porque la Biblia nos enseña a través de la vida de Abraham que la edad de una persona no cancela los planes de Dios. Dios no se equivocó al habernos llamado a la edad que tenemos. ¿No se equivocó? Jacob. Dios puede transformar el carácter de cualquier persona. ¿Sí saben lo que significa el nombre de Jacob? Pobre chavo. Más o menos así en castellano mexicano de Juárez. Tranza. Era transero el chavalón. Ese es su nombre. Embustero. Trampas. Dios puede transformar cualquier carácter. Este joven Jacob, la Biblia dice que tuvo un pasado muy complicado. Era conocido, ¿sabe por qué? Por sus engaños. Era conocido por su tío y lo engañaron también. Pues engañó a varios, ¿verdad? Era conocido por sus engaños y por buscar obtener las cosas de manera equivocada. Pero tuvo un encuentro con Dios. ¿Dios se atreve a llamar gente tranza? ¿Dios se atreve a ayudar a gente que no lo merece? Sí, Dios lo hace. Pero Jacob tuvo un encuentro con Dios. Y la historia que la Biblia nos enseña de él dice, tu pasado no tiene que determinar tu futuro cuando tienes un encuentro verdadero con Dios. La historia cambia de cualquier hombre. Gloria a su nombre, qué poderoso es mi Dios. Y es que Dios no solamente quiere bendecirte, amada persona. ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga? Mucha gente entiende solamente que Dios quiere bendecirnos. Creo que esa es la única parte de la Biblia que la gente entiende que Dios quiere bendecirlos. Yo te voy a decir algo, eso es verdad, pero no es todo. Es que Dios no solamente quiere bendecirnos, porque Abraham lo bendijo, a Jacob lo bendijo, ¿verdad que sí? Y grandemente. Dios no solamente quiere bendecirte, ¿sabes qué quiere hacer Dios? Dios quiere transformarte. No nomás quiere bendecirte, quiere transformarte en algo totalmente diferente a tu naturaleza. Moisés, otro hombre de la Biblia. Tu limitación no cancela el llamado que tienes. Tus límites humanos no cancelan el llamado de Dios.
Moisés puso delante de Dios su dificultad para hablar. Él veía la limitación, pero Dios veía un instrumento. ¿Cuántas veces nuestras limitaciones le decimos a Dios, es que yo no puedo? Pero Dios no mira, Dios sabe que estás limitado. Pero Dios, en cada uno de estos hombres, hermano, ellos descubrieron a Dios. Y tú tienes que descubrirlo. Cuando venzas tus limitaciones, cuando Dios cambie tu carácter, cuando Dios cambie tu vida, lo vas a conocer. Cuando seas transformado. Dios veía un instrumento en Moisés. Moisés decía, yo no puedo. Así, hermano. Moisés decía, yo no puedo. Pero Dios le estaba diciendo, yo estaré contigo. A veces nosotros le decimos a Dios, es que yo no puedo, Dios. Dios no se va a detener porque tú le digas, yo no puedo. Él te va a decir, es que yo voy a estar contigo. En Éxodo 4:12, lo que le dice Dios a este hombre, ahora pues ve, yo no puedo. Y Dios, ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, le dijo, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Eso se llama fe, ¿verdad, Valeria? Se llama fe conocer a Dios, ¿verdad que sí? Que Dios te diga, yo te voy a ayudar a hacerlo y no sabes ni cómo, no sabes ni qué vas a hablar. Se necesita fe para agradar a Dios. Me encanta la Biblia. No necesitas tener todas las capacidades. Necesitas estar disponible para Dios. Dios solamente necesita un corazón dispuesto. Gedeón. Dios puede usar a una persona insegura. Gedeón no se veía a él mismo como un hombre poderoso, pero Dios lo llamó. ¿Sabes cómo le dijo cuando tuvo el primer encuentro? Varón esforzado y valiente, le dijo Dios. Y el otro, ¿qué? Amigo, yo de valiente ni esforzado. Así le dijo Dios. En Jueces capítulo 6, verso 12 le dijo Dios eso. Su primer encuentro con Dios. Gedeón veía lo que era sacatito para el conejo y no tenía mucha confianza, hermano. Él veía lo que era, porque eso era él. Es que no vamos a negar la realidad, amada persona. Somos lo que somos. Pero me encanta que a Dios no le importa. Excuse me, dice Dios. ¿A poco crees que me vas a detener? ¿A poco crees que tus pecadillos me van a detener? No, no lo hace. Gedeón veía lo que era, pero Dios veía lo que podía llegar a ser en sus manos. ¿Me ayudas con el primer teléfono, Valeria? Dios veía, hermano, lo que podía llegar a ser en sus manos. Hay personas que solamente ven según sus debilidades, hermano. Solamente lo que nos vemos son nuestras debilidades. Nos vemos en el espejo y lo único que vemos son nuestras debilidades, pero Dios no lo limita a eso, hermano. Y qué bueno, porque yo me hubiera quedado allá donde andaba. No hubiera podido salir de la vida que tenía si Dios no me saca. Qué bueno que Dios no se detuvo, hermano, a verme la vida miserable que yo llevaba.
Qué bueno que no pasó por un lado como todos los hombres me pasaron, sino que me dio la mano para levantarme, sin saber que podía, sin querer poder, destinado a morir en esa vida. Como muchos dicen, pues acabo todo, vamos a ir al infierno. Ya están preparados. ¿Verdad que sí? Allá vamos a caber. Pero tenemos un Dios maravilloso que se involucra. Hay personas que solo ven sus debilidades, pero Dios te mira según tu propósito. Es que a Dios no te ve tus pecados. Es que Dios no ve tus limitaciones. Dios ve el propósito que te puso desde el día que te creó. Por eso. No te ve solamente como eres. También ve lo que puede hacer contigo. ¿Te imaginas a Jesús al escoger a los 12? A llamar a Zaqueo y a todos los hombres de la Biblia que Jesús tuvo un encuentro. Oye, hermano, eran personas de una reputación no muy buena. Las mujeres también. Dios tuvo que hacer a un lado el pecado. Lo que eran realmente para darles el propósito que ya había marcado desde la eternidad. Elías, otro hombre de la Biblia. Dios puede sostenerte en los momentos más oscuros de tu vida. Elías, hermano, fue un profeta poderoso en la Biblia, pero atravesó también un momento profundo de agotamiento, dice la Biblia, de depresión, y quiso morir. Esto, hermano, nos puede demostrar que incluso una persona que Dios está usando puede atravesar momentos difíciles. Él era un poderoso profeta y cayó en depresión. Dijo, ya no quiero nada. Pero ¿sabes qué? Dios no abandonó a Elías. Dios no le importó su tristeza, su depresión. Dios no abandona. Todos se van en los peores momentos, ¿verdad? Pero Dios no. Por eso Dios es mi mejor amigo. ¿Verdad, hija? ¿Sabes qué hizo Dios en su peor momento de Elías? Lo alimentó. Lo fortaleció. Le habló y volvió a darle dirección. Vámonos, mijo. Usted lo que necesita es comer. Siéntese, descanse, agarre fuerzas y largo camino te espera, dice la Biblia. Qué poderoso es nuestro Dios, ¿da? Que no nos desecha. Tu momento más difícil no significa que tu propósito terminó, pastora. Tu momento más difícil, las circunstancias no detienen tu propósito, no significa que la historia acabó. La historia acabó cuando acaba. Pero si todavía no acaba, tu propósito sigue adelante. Jonás. Dios puede llamarte aun cuando estés huyendo de Él. Cada uno de estos hombres se parece a mí, hermano. Por eso los agarré. Dios puede llamarte aun cuando le corras. Qué tremendo es Dios. Jonás recibió una instrucción de Dios, pero decidió huir. Haz esto, lo otro, ahí te guacho. Dios le habló a Jonás, hermana Mari, y tomó la decisión de huir. Hizo lo contrario. ¿Usted conoce a alguien así? Yo conozco uno que veo en el espejo todos los días. Sin embargo, Dios siguió tratando con él, andando allá, y lo trajo a su propósito. Qué bello es mi Dios.
Pues regresó oliendo a pescado, pero regresó, ¿verdad? ¿Qué nos enseña esto, hermano? No nos escapó, hermano. Puedes huir de una responsabilidad, pero no te puedes esconder de Dios. Dios sigue buscando a Jonás porque todavía tenía un propósito para él. No lo dejó escapar. Y yo te voy a decir algo, si Dios tiene un propósito contigo, no te vas a escapar. Zaqueo. ¿Sabes quién era Zaqueo? Dios puede encontrarte aún en medio de una multitud. Zaqueo era pequeño de estatura, dice la Biblia, y tuvo que subirse a un árbol para ver a Jesús. Pero Jesús lo vio. Y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Lucas 19:5 lo dice. Había una multitud que veía a Zaqueo. La multitud lo conocía por lo que era, por quien era y porque estaba arriba del árbol. Mira, está el chaparro aquel trepado, viejo tranza infeliz. Era tranza, hermano, era cobrador era el jefe de Mateo, el de la Biblia, fíjese nomás. La multitud veía a Zaqueo y lo identificaba por lo que era, hermano. Discúlpeme, pero lo que es. Pero también Jesús vio a Zaqueo en medio de esa multitud. La gente podía ver su condición de Zaqueo, pero Jesús vio su necesidad. En medio de todo tu caos,